3 años han pasado desde las multitudinarias manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba. Protestas que se saldaron con entre 6.000 y 8.000 detenidos, de los que fueron condenados más de 1.300 manifestantes. Aún hoy, más de 800 de ellos siguen cumpliendo condena. Entre ellos se encuentran 5 destacados líderes de la sociedad civil cubana: José Daniel Ferrer, Saily Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro y Michael Castillo, conocido como Michael Osorbo. Sigo en la misma situación, hacerlo totalmente cambiado, con 4 paredes blancas, apenas fluye el aire, no hay una ventana que comunique con el exterior, no se ve absolutamente nada hacia afuera. Tengo un ruido constante en la cabeza, que es como si fuesen grillos sonando constantemente de una manera insoportable. Yo nunca he recibido sol, estoy saliendo a un pasillo de 10 metros, hay una puerta con reja que te permite ver claridad hacia afuera y el contraste es tremendo, me quedo casi ciego, ¿no? Estamos en situación muy terrible, los presos políticos por toda Cuba, mis dolores de cabeza continúan al extremo, el zumbido en el oído, mi encierro total. Más de 12 años en prisión en numerosas cárceles y centros de detención y tortura es el peaje que José Daniel Ferrer lleva pagado por luchar sin descanso contra la tiranía del régimen cubano y por la libertad de su pueblo. José Daniel Ferrer nace el 29 de julio de 1970 en Palma Soriano, Cuba. Ante tanta hambre y miseria, junto a su hermano, crea una cofradía de pesca y así consigue dar de comer a sus vecinos. Pero pescar está prohibido en Cuba. Él se atrevió y fue perseguido por ello. Es el origen de su activismo para con sus vecinos. A partir de ahí, consiguió papel, máquinas de escribir, grabadoras, y empezó a distribuir mensajes contra las violaciones de los derechos humanos del régimen cubano. Se unió al Movimiento Cristiano Liberación, MLC, de Osvaldo Payá, y fue promotor del Proyecto Varela. Su red recogió más de 5.000 firmas en las provincias orientales, la mitad de las 11.000 firmas que se entregaron en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por ello, fue detenido en 2003 durante la ola represiva lanzada por el gobierno cubano contra la oposición en la conocida como Primavera Negra de Cuba. Tenía 33 años la primera vez que el régimen cubano encarceló al activista. Aunque se pidió su pena de muerte, fue condenado a 25 años de prisión, de los que cumplió 8 años, 5 meses y 6 días en la prisión, el típico nuevo, en Las Tunas. 6 de esos años es torturado en aislamiento, para que no pudiera lavar el cerebro a otros presos. Fue entonces considerado internacionalmente como prisionero de conciencia, encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Fue uno de los 12 únicos presos del grupo de los 75 que decidió permanecer en Cuba en vez de verse forzado al exilio, por lo que tanto él como su familia siguieron siendo perseguidos, detenidos y hostigados. Funda su organización la UNPACU, nada más salir de prisión, logrando en sus 2 primeros años que fuera la organización opositora con más activistas que había habido en la isla. Desde la UNPACU da servicios a toda su comunidad. Limpian las calles, reparan y construyen puentes, fundan una lavandería comunitaria, ofrecen servicios médicos gratuitos y dan de comer a indigentes, más de 100 cada día. Entró de nuevo en prisión por este activismo social, con 48 años. Detenido el 1 de octubre de 2019, estuvo un mes incomunicado, sin cargos y sin acceso a sus familiares, a abogado alguno o a atención médica. Fue acusado de los falsos y fabricados delitos de lesiones, artículo 91 y desórdenes públicos, y se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva sin tutela judicial. Tras un juicio plagado de irregularidades, José Daniel fue condenado en abril de 2020 a 4 años y medio de privación de libertad, subsidiada con libertad limitada por la presión de Naciones Unidas y la Unión Europea.
Tenía 50 años cuando fue detenido de nuevo. El 29 de julio de 2024 cumple 54 años en prisión. Ya ha pasado 3 años en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba en solitario, sin apenas ver la luz del sol, con torturas sónicas, privación de agua y alimentos, golpizas, agresiones y todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Acusado de desórdenes públicos por intentar unirse a las manifestaciones pacíficas del 11J, en Santiago de Cuba. Es el preso más torturado de toda Cuba. José Daniel recibió una condena de 4 años y 14 días, que ahora cumple en la prisión de máxima severidad Mar Verde, en Santiago de Cuba. El tribunal consideró que no cumplió los requisitos de limitación de libertad establecidos en la sanción impuesta en 2020. Para encarcelarlo por tercera vez, el régimen puso de nuevo en evidencia su falta de escrúpulos para violar sus propias leyes. La razón, la verdad está de nuestra parte y quienes queremos una Cuba libre, democrática, justa y próspera, con derechos para todos los cubanos y bienestar para todo nuestro pueblo, debemos estar luchando cada vez más juntos, con más fuerza, con más coraje, con más valor por toda la nación y en el exilio y en todas partes. Saily Navarro nació el 11 de marzo de 1986 en la Isla de la Juventud. Saily conoció el miedo con tan solo 6 años, cuando su padre, Félix Navarro, fue arrestado por primera vez por el régimen cubano. Cuando era una niña, cada vez que tocaban a la puerta, pensaba que era la policía, y aquello lo había aterrado, se amarraba a la falda de su mamá. En 2003, Félix fue de nuevo detenido y condenado a prisión en la ola represiva conocida como la Primavera Negra de Cuba. Entonces, Saily comenzó su activismo y se incorporó al colectivo Damas de Blanco, que luchaban por la libertad de sus familiares presos políticos. En 2010 fue expulsada por sus ideas políticas de la Universidad de Matanzas, cuando cursaba el 3er año de la licenciatura en Derecho. A Saily la expulsaron de la universidad por tener voz propia, pero eso no la detuvo, y comenzó a trabajar como periodista independiente, informando al mundo de las historias de las personas que sufren prisión política en Cuba. Cuando supo que su padre, Félix Navarro, fue detenido durante las protestas del 11J, Saily se presentó en una comisaría a reclamar por él. Allí fue detenida y acusada de atentado y desórdenes públicos. Ha sido condenada a 8 años de privación de libertad. Ha sido sometida a distintas formas de tortura y malos tratos desde su detención y posterior encarcelamiento en la prisión de mujeres La Bellotex de Matanzas. Me siento feliz y orgullosa de haber participado de la manifestación del 11 de julio. Expresarse no es un delito. Disentir no es un delito. Hacer reclamos de manera pacífica en la vía pública no es un delito. Que Dios Padre y el Espíritu Santo se apiaden de Cuba y de los cubanos. Luis Manuel Otero Alcántara nace en La Habana el 2 de diciembre de 1987. Artista plástico y autodidacta, en 2022 ganó el premio Prins Claus Impact de Países Bajos por sus performances que abordan las condiciones críticas que enfrentan los ciudadanos cubanos. La diferencia es que nosotros los artistas, activistas que vivimos dentro de Cuba y los del mundo, ponemos ese dinero de nuestra obra en función del pueblo, en función de ayudar, en función de poner más proyectos, y es el gran enemigo que ellos dicen que somos. Es perseguido, hostigado, detenido y torturado por el régimen cubano desde 2017 por su labor como cofundador de la Bienal 00, evento alternativo a la Bienal Oficial de La Habana. El activismo de Otero se acentúa después de la aprobación en 2018 del Decreto 349, que impuso fuertes restricciones para la libre creación artística en la isla. El decreto requiere que los artistas obtengan permiso anticipado de censores para exhibiciones y representaciones públicas y privadas. Por esta causa ha sido arrestado decenas de veces. Me soltaron hace como ya media hora ya. Tengo que actualizarme y salir como del shock. Pero lo que sí está claro es que voy a seguir puesto, vamos a seguir luchando y vamos a seguir puestos. La casa de Otero Alcántara en la calle Damas, del histórico barrio de San Isidro de La Habana Vieja, se convirtió en el epicentro de este activismo y en la sede del movimiento que llevaría el nombre del barrio. Otero Alcántara fue detenido por última vez el 11 de julio de 2021, cuando salía de su casa para unirse a las históricas manifestaciones que tuvieron lugar ese día
y desde entonces ha permanecido encarcelado en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa. Condenado a 5 años de prisión por los delitos fabricados de ofender a la bandera nacional en actos denigrantes, acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas, desacato y desórdenes públicos. Ese mismo año, la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Desde su detención, ha sido sometido a incomunicación forzada por largos periodos de tiempo y a múltiples formas de tortura. Félix Navarro Rodríguez nace en Matanzas el 10 de julio de 1953. Félix Navarro Rodríguez es profesor de física. Es un ciudadano comprometido con la verdad, la justicia, con su familia, con el pueblo cubano y con el activismo no violento. Me cogieron poniendo carteles y yo era el director de la secundaria básica Crucero Aurora de este municipio de Perico. Me expulsaron de educación con una resolución, la 34, que se llamaba en aquel momento, bajo el siguiente título: traición a la revolución, condenado a 3 años de privación de libertad, de los cuales cumplí 20 meses y 10 días. Félix Navarro, exprofesor y opositor político cubano de la región de Perico en Matanzas, fue arrestado y sentenciado a 50 años de prisión el 18 de marzo de 2003 durante la llamada Primavera Negra de Cuba. Nos mantuvimos firmes. Toda la información de los golpes, de los atropellos, de las violaciones del preso común llegaban a nosotros y nosotros lo difundíamos. Nos convertimos en la voz de aquellos infelices que estaban tras la reja. Liberado el 23 de marzo de 2011 junto a otros 116 presos políticos, fue de los únicos 12 que no aceptaron el exilio. Quería seguir luchando por la libertad desde la isla. Del sufrimiento del cubano, la represión se ha incrementado, que es lo que mejor sabe hacer en estos 57 años el régimen tiránico de los hermanos Castro. Tras años de persecución, detenciones y hostigamientos, el 11 de julio de 2021, como parte de la ola represiva desplegada para apagar las protestas populares del 11J, Félix Navarro, que no participó siquiera en las manifestaciones, volvió a ser detenido arbitrariamente. Félix ha cumplido los 70 años en prisión y se enfrenta a una sentencia arbitraria de 9 años de privación de libertad. A lo largo de su encarcelamiento, Félix Navarro ha enfrentado condiciones infrahumanas. La salud de este líder de la sociedad civil cubana se deteriora día a día en la prisión de Agüica, en Matanzas. Y cuando logremos la unidad, a la dictadura lo que le va a quedar es minutos. Michael Castillo Pérez nace en La Habana el 20 de agosto de 1983. Conocido como Michael Osorbo, es un rapero cubano, coautor de Patria y Vida, el himno de las manifestaciones pacíficas del 11J. Por ello, ha sido premiado con 2 Grammy latinos. Pero Michael no pudo asistir a recoger los galardones, pues aún permanece preso en una cárcel en Cuba desde mayo de 2021, cuando fue detenido e incomunicado. Lo que llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a exigir a Cuba que restituyera sus derechos y revelara su paradero. Me acabo de enterar ahora mismo, aquí en la prisión de 5 y medio, que acabo de cogerle un Grammy a la categoría Mejor Canción Urbana. Ese premio es el fruto y sacrificio de San Isidro. Ese premio es el pueblo, ¿sabes? Ahora mismo yo sé que ese premio es el pueblo. El pueblo fue el que hizo grande la canción y el pueblo se merece ese premio. Y es de ustedes, caballero, súper conectado, esos de los cubanos que están fuera, los cubanos que están dentro, los cubanos que protestaron el 11 de junio, los cubanos de todo el mundo en general. ¿Entiendes? Eso es para todos los cubanos, caballero. Ahora mismo tengo una emoción inmensa, ¿entiendes? Estoy enfermo, pero igual. Ahora mismo eso es una inyección que me han dado y tremenda ganas de vivir que tenemos. Y estamos súper conectados, caballero. Lo demás es patria y vida. No hay de otra. Fue condenado a 9 años de privación de libertad por desórdenes públicos, desacato y atentado a la autoridad, y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. De origen humilde y formación autodidacta, Osorbo es uno de los líderes fundadores del Movimiento San Isidro, iniciativa que nace como respuesta directa al gubernamental decreto 349, que penalizó la libre de creación artística y de expresión en Cuba. Pero Michael ya había sufrido antes la prisión política. En 2015 fue encarcelado por su tema Por ti, Señor, en el que acusa a Fidel Castro, sin nombrarlo, de ser el responsable de los males en los que se encuentra sumido el pueblo cubano.
En 2018 fue de nuevo a prisión por oponerse al decreto 349. Michael, ganador de 2 Grammy Latinos, cumple condena en la prisión Kilo 5,5 de Pinar del Río, donde ha sido torturado, encerrado en celdas de castigo y hostigado por presos comunes al servicio de la seguridad del Estado. Su salud se ha deteriorado gravemente debido a la deficiente atención médica y a la negación de medicamentos a los reclusos. En julio de 2023 se cosió la boca como gesto de protesta ante las torturas sufridas en la prisión Kilo 5,5.